Esta es una charla personal. Es basada en ciencia, absolutamente, pero también basada en la Biblia. Definitivamente lo que les voy a platicar el día de hoy es un ejercicio interesante de cómo es que las instrucciones que vienen escritas en la Biblia sobre nosotros, cómo es que aplican a lo que se sabe al día de hoy sobre el desarrollo de las enfermedades crónicas. Sabemos al día de hoy, gracias a la nutrigenética, nutrigenómica, metabolómica, transcriptómica y todos la ciencia y la tecnología que ha avanzado tremendamente en los últimos años, ahora sabemos mucho del origen de las enfermedades y de ese modo podemos también, al saber cómo es que las enfermedades se originan, podemos entonces encontrarle una solución, ya que si sabemos cuál es el origen, podemos encontrar o la manera de prevenir o la solución cuando ya lo tenemos. Y lo que les quiero compartir es cómo es que se desarrollan la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas y qué dice la Biblia al respecto. Pues es interesante porque pues la Biblia se escribió. La Biblia es una colección de libros escritos hace 2000 y 3000 años. Y les voy a platicar un poquito de la Biblia. La Biblia dice, en la misma Biblia, ahí viene escrito que fue inspirada, quiere decir dictada por Dios a los diferentes autores, para que todos nosotros sepamos lo que Dios piensa, lo que Dios quiere de nosotros y lo que nos ofrece. Sabemos que la Biblia enseña temas éticos y de conducta, pero de manera sorprendente también nos enseña sobre salud y nutrición. Entonces, la pregunta que quiero que respondamos hoy en esta plática es, ¿qué dice la Biblia sobre el origen de las enfermedades y su tratamiento? Aquí lo que estamos viendo es una gráfica de la esperanza de vida en las personas de diferentes países del mundo a lo largo de los años. Lo que podemos ver es que la esperanza de vida de las personas ha incrementado, pues en los últimos 100 años, de 30 hasta 70 años en la actualidad. Sin embargo, la calidad de vida en la etapa adulta es mala por la presencia de diferentes enfermedades. Aquí lo que podemos ver es que mientras más vive una persona, más posibilidad hay de que desarrolle enfermedades crónico-degenerativas asociadas a la edad, y eso va a ir disminuyendo su esperanza de vida y, peor aún, su calidad de vida o su esperanza de vida saludable. Miren esta gráfica donde podemos ver que por encima de un montón de causas de muerte como homicidios, malaria, suicidio, tuberculosis, enfermedad del riñón, accidentes automovilísticos, fuego, envenenamientos, etc., 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 desastres naturales, terrorismo. Tristemente, la mayoría de la gente al día de hoy muere principalmente de enfermedad cardiovascular y cáncer. ¿Por qué razón al día de hoy, teniendo tantos avances en la ciencia, en el conocimiento de las enfermedades y en los modos de cómo mejorar la salud, pues sigue habiendo tantas personas con enfermedades crónico-degenerativas? ¿Y qué es el origen de las diferentes enfermedades crónico-degenerativas? ¿Tendrán algún origen común o cada una es causada por cosas diferentes? Y aquí veamos algo demasiado interesante, y es que la mayoría de las enfermedades crónicas, quiere decir las que va uno desarrollando a lo largo de la vida y tristemente se van complicando a lo largo de la vida hasta que ya es incompatible con la vida. Todas las enfermedades crónicas
tienen su origen o su desarrollo en la inflamación. Incluso lo que estamos viviendo ahorita, lamentablemente, con la enfermedad COVID-19, la razón por la cual tristemente muchas personas tienen que llegar al hospital por problemas respiratorios es justamente una inflamación crónica, un sistema inmune sobreactivado que está generando esta inflamación que altera las funciones de los diferentes órganos. Y esta inflamación es la que causa la fragilidad en la edad avanzada, es la que inicia y progresa el cáncer, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes, enfermedades neurodegenerativas, síndrome metabólico, diabetes y dislipidemia e hígado graso. ¿Por qué entonces? La pregunta es, ¿por qué envejecemos? ¿De dónde sale esta inflamación crónica? ¿Y qué podríamos hacer para prevenirla? Nuestro organismo está compuesto por células somáticas, significa células que están diferenciadas y cada célula tiene una función diferente. Las células del músculo, las células epiteliales, las células de la sangre, células del hueso, del sistema nervioso y del tejido adiposo. Cada tipo de célula tiene una función específica y la mayoría de las células son tan especializadas que no se pueden dividir, quiere decir no se pueden reproducir. Y por lo tanto, si mueren alguna de esas células, esa célula no puede volver. Sin embargo, nosotros, dentro de nuestro organismo, tenemos una gran cantidad de células troncales, mesenquimales o lo que se les llama células madre. Antes se pensaba que solo estaban en el cordón umbilical y entonces pues mucha gente se puso a guardar el cordón de sus niños, pero al día de hoy sabemos que tenemos estas células alrededor de dentro de todos los órganos de nuestro cuerpo, hay células madre en el tejido adiposo, en el músculo, en el cerebro, y estas células son las que se diferencian a nuevas neuronas o nuevas células del músculo o nuevas células del riñón o del hígado. Eso es importante porque imagínense, si nos cortamos, tenemos una herida, pues si no hubiera células nuevas que pudieran cerrar esa herida y regenerar el tejido, seríamos como las películas de los zombies, llenos de heridas que nunca cicatrizan y estaríamos cayéndonos a pedazos. Entonces la realidad es que nuestro organismo tiene estas células capaces de regenerar a los órganos. Así es, el músculo no se regenera, las neuronas no se regeneran, pero no lo necesitamos porque si una neurona muere, una célula troncal toma su lugar y se diferencia a una célula, a una nueva neurona. Entonces, si nuestro organismo está hecho de células que tienen una función específica y cuando estas células mueren, tenemos células que pueden convertirse en nuevas células, en teoría podríamos vivir para siempre. Como si nuestro organismo está continuamente regenerándose, ¿por qué razón envejecemos y por qué razón morimos? Y la respuesta es las mutaciones. Dentro de cada célula está el DNA que tiene la información para convertir esta célula troncal o célula madre en el tipo de célula que se requiera. Y toda la información está en el DNA. Para que la célula pueda convertirse en diferentes tipos de órganos y tejidos, pues necesita ocupar la información del DNA para poder convertirse en ese tipo de célula que se necesita. Sin embargo, las mutaciones, que son cambios en las letras, en la secuencia del DNA, hace que esa región de DNA ya no se lea correctamente. Así que las células que en teoría son capaces de reproducirse infinitamente y mantener a nuestro cuerpo joven también de manera infinita, la suma de las mutaciones que se van acumulando a lo largo de los años de nuestra vida va haciendo que la capacidad de nuestras células de diferenciarse y por lo tanto de mantener nuestro organismo joven va disminuyendo. Entonces, lo que ocurre es que el envejecimiento es la acumulación
de mutaciones en nuestro DNA de las diferentes células, haciendo que sea cada vez más difícil que estas células puedan convertirse en nuevos órganos y nuevos tejidos, y por lo tanto empieza a haber más células que mueren de las células nuevas que se producen. Entonces el envejecimiento es causado por un proceso a lo largo de la vida donde hay mutaciones en el DNA y también un acortamiento de los telómeros. Los telómeros son la secuencia del DNA que está en los extremos de los cromosomas. Imagínense al DNA como si fuera una agujeta de un tenis. Los pedacitos de plástico son lo que protegen a la agujeta, pues, de que se deshilache. Y los telómeros justamente tienen esa función. Son las regiones del DNA altamente compactadas que protegen al resto de la cadena de DNA de la destrucción. Pero con cada división celular, cada vez que nuestro organismo va creciendo, se va desarrollando a lo largo de la vida, se van acortando los telómeros y el acortamiento de los telómeros hace que haya cada vez menos células nuevas y por lo tanto acumulación de células que envejecen. Así que el envejecimiento también es causado por un acortamiento de los telómeros. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué envejecemos? Pues simplemente porque aunque nuestro organismo en teoría es capaz de vivir para siempre porque tenemos células que se están regenerando los tejidos, el daño al DNA y la reducción en los telómeros hace que las células pierdan esa capacidad de diferenciarse y nuestro organismo empieza a morir. La pregunta importante ahora es, ¿qué es lo que hace que haya mutaciones en el DNA? ¿Qué es lo que hace que se reduzcan los telómeros? ¿Por qué nuestras células a lo largo de la vida van perdiendo esta capacidad de diferenciarse? Y esto es, como habíamos visto, el daño al DNA, que son las mutaciones, son causados por especies reactivas de oxígeno o radicales libres o también llamado estrés oxidante. El estrés oxidante es el daño a todas las estructuras de las células, al DNA, a las proteínas, a la membrana, a las mitocondrias, y este daño destruye las células haciendo, número uno, que haya menos células funcionales respecto a las células que están empezando a fallar y por lo tanto se reduce el número de células útiles en nuestro organismo. Otra cosa tremenda con el daño al DNA causado por los radicales libres es que hay ocasiones donde el daño al DNA no hace que la célula muera, sino lo contrario. Muchas veces, terroríficamente hablando, el daño al DNA puede cambiar la función de una célula haciendo que se empiece a reproducir sin control. Y eso es el cáncer. El cáncer es la acumulación de células que se están reproduciendo sin control, que llega un momento en que es incompatible con la vida. ¿Qué es lo que genera que una célula se vuelva cancerígena y entonces se vuelva un tumor y que haga metástasis y que acabe con la vida? Pues el daño al DNA. El DNA controla la división celular y si hay daño a algunos de estos puntos de control de la división celular, pues entonces las células se empiezan a reproducir sin control. Entonces el envejecimiento y el cáncer son causados por daño al DNA y este daño al DNA es causado por la acumulación de especies reactivas de oxígeno. ¿Y de dónde vienen estas especies reactivas de oxígeno? De varias fuentes. Radiación ionizante, y uno dice, oh no, el microondas, ¿ya ven? Pues no, el microondas no genera radiación ionizante. ¿Qué sí genera radiación ionizante? Pues una radiografía. Por eso no hay que estarse todo el tiempo tomándose radiografías porque les duele el codo, ¿verdad? Obviamente los médicos saben en qué momento
hacerlo y la mayoría definitivamente al saber que es una exposición a radiación ionizante, pues entonces lo hacen de manera bastante mesurada. Pero otras cosas, o sea, una cosa es una radiografía que es algo que uno necesita si uno realmente pues es necesaria, pero hay otras cosas que sí podemos evitar, como el fumar. ¿Ya vieron? Ahí está. Otra que, pues que lamentablemente no podemos controlar es la luz ultravioleta, la contaminación del ambiente. Y otra cosa que podemos evitar, vamos a ver un poquito más adelante cómo, es la inflamación y el exceso de función de la mitocondria dentro de nuestro metabolismo. La mitocondria es el organelo que tenemos dentro de nuestras células que produce energía. Sin embargo, al producir energía, cuando hay un exceso de energía que está produciendo, libera radicales libres. Entonces aquí lo que estamos viendo son muchas causas del daño al DNA y, como vimos, al envejecimiento y cáncer, y vamos a ver un poco más adelante muchas otras enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedad cardiovascular y dislipidemia. Entonces estamos viendo aquí diferentes causas. Y lo interesante de esta diapositiva es que muchas de las causas son cosas que se pueden evitar. Hablando de políticas públicas y de un cambio en el mundo, así como vean qué curiosas cosas están pasando ahorita lamentablemente con lo que pasó con la enfermedad de COVID-19. Mucha gente ha dejado o sea, todos debemos estar guardados en casa y muchas industrias se frenaron actividades. Y pónganse a ver algo muy curioso. China ha sido de los países que más aportan a la contaminación ambiental en el mundo. De hecho, en Estados Unidos, en California, hay mucha contaminación, pero lo que han visto es que los vientos llevan muchas de estas partículas de China hacia Estados Unidos. Y pues cada país tiene sus propias fábricas, ¿verdad? No es culpa de China todo. Cada país tiene sus propias fábricas que generan un montón de contaminación. Y lo que ha pasado en estas semanas donde ha disminuido la actividad industrial es que la calidad del aire a nivel mundial ha mejorado tremendamente. Quiere decir que sí es posible reducir la contaminación del aire si se buscan industrias más limpias o, ojo, nosotros como personas nos volvemos menos consumistas. Disminuimos nuestro consumo de cosas no indispensables. De este modo estaríamos reduciendo la demanda y se disminuiría la oferta y tendríamos menos contaminación del aire. Otras son los pesticidas. Obviamente también es tremendo la contaminación por moléculas que utilizan para los cultivos extensivos e intensivos. Y si se cambiaran también, hablando de políticas públicas y de un mundo ideal, se disminuiría el uso de pesticidas, pues entonces disminuiríamos con estas dos cosas, pues dos causas muy importantes del daño a nuestro organismo. Pero fuera de eso, vamos a enfocarnos realmente a las cosas que sí dependen de nosotros. Y aquí estamos viendo tres cosas que sí dependen de nuestras decisiones de cada día. ¿Qué comemos, qué bebemos y qué fumamos? Porque podemos decir, ya ven, es culpa de los pesticidas y la contaminación, pero ¿qué creen? De 5, 3 son decisiones que tomamos nosotros. ¿Qué comemos, qué bebemos y si fumamos o no fumamos? ¿Qué importancia tiene lo que comemos con las enfermedades metabólicas, con el cáncer y con el envejecimiento? Pues aquí les presento a nuestra amiga la mitocondria. La mitocondria es el organelo que está dentro de nuestras células que se encarga de obtener energía. Todos los nutrimentos, ya sea hidratos de carbono, lípidos y aminoácidos de los alimentos de la dieta, entran a las células y dentro de la célula la mitocondria convierte los nutrimentos en energía
en forma de ATP, que como dicen los libros, el ATP es la molécula, no, perdón, ¿cómo llaman? La moneda energética de nuestras células. El problema es que para generar ATP, la mitocondria trabaja con algo muy peligroso, que son los electrones. Los electrones son necesarios para que funcione la mitocondria y se genere ATP, pero y son muy tóxicos, por eso la mitocondria los tiene que neutralizar. Les voy a explicar muy brevemente cómo funciona la mitocondria. Los nutrimentos, si buscan la imagen de la estructura química de un hidrato de carbono, de un ácido graso o de un aminoácido, son estructuras de carbono que tienen hidrógenos, o H's o hidrógenos. Entonces, los hidrógenos de los diferentes nutrimentos son capturados en el ciclo de Krebs en la molécula NADH y FADH. La función del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria es tomar los hidrógenos de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos y enviarlos a la cadena de transporte de electrones. Estos hidrógenos, que como vimos vienen de los nutrimentos, se rompen en dos. Un hidrógeno es un átomo que tiene un electrón y un protón. Es el átomo más sencillo que existe. Si yo rompo este átomo, separo el protón del electrón, el protón se bombea, por eso se llama bomba de protones, al espacio intermembranal, que aquí está dibujado en gris, ahí están los protones acumulados. Y los electrones, justamente su función es mover estas bombas. Algo que me sorprende de la mitocondria es que es un aparatito eléctrico, es un electrodoméstico. ¿Qué es lo que hace que funcione cualquier electrodoméstico? Que pase energía eléctrica a través de un cable, y la energía eléctrica es un flujo de electrones. ¿Qué creen? El interior de la membrana es como si fuera un cable electrificado. Los electrones, que proceden de los hidrógenos, se mueven a lo largo de la membrana interna de la mitocondria, manteniendo literalmente, está electrificado el interior de la mitocondria, y estos electrones generan esta energía eléctrica para que las bombas de protones saquen los protones al espacio intermembranal, y cuando se acumulan suficientes protones, esto se llama gradiente electroquímico, los protones regresan al interior de la mitocondria a través de una enzima que se llama ATP sintasa. Y esta ATP sintasa es como si fuera una planta hidroeléctrica. La hidroeléctrica pasa agua por una hélice, y la hélice, al moverse, genera electricidad. Pues la mitocondria es igual que una planta hidroeléctrica, porque al moverse los protones al interior de la mitocondria por esta hélice que se llama ATP sintasa, este movimiento de la hélice genera la molécula de ATP. Hasta ahí va todo muy bien, ya se generó ATP. Sin embargo, todavía tengo un problema. Está el protón, que aquí dibujado como H+, y el electrón, que como les dije es muy peligroso. La mitocondria tiene su propio sistema antioxidante. Tiene unas enzimas que se llaman catalasa y superóxido dismutasa, que lo que hacen es tomar estos electrones y protones, y tomando oxígeno del ambiente, al respirar, entra el oxígeno, las enzimas toman este electrón y este protón y convierten estos electrones, protones y la molécula de oxígeno en una molécula de agua. De este modo, la mitocondria neutralizó este peligroso electrón y ya generó suficiente energía. Sin embargo, si hay más electrones libres dentro de la mitocondria, se satura la capacidad de estas enzimas antioxidantes, y por lo tanto, el electrón se puede salir de la mitocondria, generando daño al DNA, daño a la membrana de la célula y daño a todos los órganos del cuerpo. Así que aquí estamos viendo qué es lo que hace que la mitocondria deje de trabajar correctamente. ¿Por qué razón, si la mitocondria tiene su sistema antioxidante, por qué razón puede ocurrir que la mitocondria empiece a liberar radicales libres? Y yo me imagino que es como una planta nuclear, la mitocondria. Si la planta nuclear funciona correctamente, toda la energía nuclear está generando un montón de energía eléctrica sin liberar nada de radiación al medio ambiente. Pero si la planta nuclear tiene grietas, la radiación se va a salir.
como tristemente pasó en la famosa historia de Chernobyl, o tristemente también como pasó en Japón con el tsunami, que el tsunami dañó la estructura de las plantas nucleares, digo, porque el mundo está lleno de plantas nucleares, digo, no se asusten, pero muchos países tienen plantas nucleares, incluso en México está la famosa planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz, y por eso hay peces de cuatro ojos, no, no es cierto. No, es una planta nuclear muy limpia y tiene un sistema buenísimo de contención. Pero si una planta nuclear, como lo que pasó en Japón con el tsunami, se fractura, pues se sale la radiación. La mitocondria es igual. Si la mitocondria envejece, se fractura y entonces se salen los radicales libres. Y peor aún, si yo como un exceso de energía, la mitocondria se satura y empieza a liberar toda esta energía. Yo también asocio a la mitocondria como si fuera un carro. Una cosa es una persona que tiene su carro, que nada más lo usa para ir al súper y regresar, o la otra persona que decide poner su carro de Uber y está todo el día dándole vueltas a la ciudad. ¿Cuál de los dos carros se va a descomponer más rápido? Del mismo modo, si una persona come en exceso y en particular alimentos con un alto contenido de energía, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Que las mitocondrias se van a saturar, sus defensas antioxidantes van a disminuir, se dañan las células, tenemos alteración de los órganos y vamos a tener envejecimiento y cáncer. ¿Cómo podemos evitar esto? Comiendo frutas, verduras y haciendo restricción calórica. Sí, se sabe al día de hoy que las frutas y verduras no solo tienen vitaminas y minerales, sino que tienen muchas moléculas que se les llama polifenoles, que no son en sí ni vitaminas ni minerales, quiere decir no son indispensables, pero si los consumimos sí producen un efecto benéfico y por esta razón a todas estas moléculas antioxidantes que tienen las frutas y verduras se les llama nutracéuticos y a las frutas y verduras se les llama alimentos funcionales. ¿Por qué? Porque tienen moléculas que tienen un efecto benéfico. Los nutracéuticos o polifenoles de las frutas y verduras tienen un efecto antioxidante, por lo tanto evitan la liberación de radicales en la mitocondria y por lo tanto el consumir frutas y verduras va a evitar que uno desarrolle cáncer y va a evitar el envejecimiento prematuro. También si uno hace restricción calórica, quiere decir que si comes un poco menos de lo que estás acostumbrado a comer o incluso un poco menos de lo que es tu requerimiento diario, el menor aporte de energía a las células pues va a hacer que el metabolismo de la mitocondria no esté sobrecargado y por lo tanto la mitocondria sea capaz de neutralizar los radicales libres. Entonces, hasta aquí estamos viendo lo que la biología celular nos enseña sobre el envejecimiento y el cáncer, lo que la biología molecular nos enseña sobre la nutrición y el cáncer y lo que las nuevas disciplinas de las cuales yo estudio esto en el laboratorio y yo publico artículos sobre el tema de nutrigenómica. Entonces, ¿cómo es que, o sea, qué nos puede enseñar la Biblia sobre algo tan actual como la nutrigenómica? Lo que les voy a mostrar son versículos tomados de la Biblia y vean lo que dice el libro de Daniel 1 del 11 al 15. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías a un guardia llamado Melzar. Esta es la historia de Daniel una vez que al pueblo de Israel fue atacado y fueron muchos convertidos en esclavos y fueron llevados a otro pueblo donde había un rey y a Daniel y a sus amigos aquí está lo que pasó con ellos. Dice, a Daniel le dijo, yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de 10 días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey. Y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Melzar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los 10 días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melzar se llevaba la ración de la comida y del vino que era su alimento y en su lugar les daba legumbres. Este es el primer estudio clínico reportado
históricamente. ¿Y qué creen que pasó? Pues Daniel y sus amigos, en vez de comer lo que comía el rey, que al parecer, pues imagínense todo lo que en el rey en ese entonces comía, aparte de la cantidad, el tipo de alimentos que comían, y ellos prefirieron vegetales. Y tal cual que dice aquí, lo que nosotros sabemos. Si uno come vegetales y tiene cierta restricción energética, pues dice el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de los otros jóvenes. También tenemos otra historia en Mateo 3 que dice, en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y de miel silvestre. Aquí algo que dicen de las langostas es que pudo haber sido insectos, el insecto langosta, o un fruto del algarrobo o la acacia, que también le llamaban langosta o se puede traducir a langosta. Y miel silvestre que ya sea de abeja o dátil o higos. Sea entonces cual sea la traducción de langosta y miel silvestre, lo que está diciendo es que Juan el Bautista comía o insectos o frutos o miel de abeja, dátil o higos, lo cual obviamente sabemos que es muy nutritivo. De hecho, los insectos son una gran alternativa a proteínas de origen animal. Hablando del impacto ecológico del consumo de carne de res, los insectos son la alternativa más viable que existe a los diferentes al pollo, res, puerco. Y estamos viendo aquí que comía muchos vegetales. Entonces, Daniel comió verdura y tenía más fuerza y salud que los demás miembros de la corte del rey. Juan el Bautista tenía una dieta bastante restringida. Sin embargo, aquí el punto es que ni Daniel ni Juan el Bautista, su objetivo no era estar fit, su objetivo era estaban enfocados en lo que Dios quería hacer, no distraerse en qué voy a comer, cuánto voy a comer, qué es lo que voy a desayunar el día de hoy. Su enfoque estaba en predicar la palabra de Dios, no en lo que comían, y aún así eligieron bien sus alimentos. Entonces, ¿hay algo que yo deba dejar de comer? Dice 1 Corintios 6, 12 al 13, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago es para los alimentos. Pero Dios destruirá tanto el uno como el otro. Y el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Efesios 2:3, entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objeto de ira como los demás. Aquí lo que está diciendo estos versículos, que podríamos decir que está hablando de algo ético como sobre modos de actuar y tomar decisiones. Fíjense que es interesante porque también se puede aplicar a lo que comemos. Todos sabemos que hay alimentos que nos hacen bien y hay alimentos que no nos hacen tanto bien o definitivamente nada de bien. Y por lo tanto, estos versículos nos enseñan que es importante elegir bien, elegir correctamente lo que comemos, porque, como dice aquí, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Aquí hay un tema interesante que tal vez será de otra charla, es hay una idea que dice que si mientras más cercano a Dios, entonces menos no debes tomar y no debes fumar y no debes dejar muchas cosas y muchos alimentos. ¿Y qué creen? Todo me está permitido, pero no todo me conviene. En la Biblia no habla de no fumarás, en la Biblia no habla de no tomes alcohol en ningún momento. Algo que nos debe quedar muy claro es que este versículo nos dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no permitiré que nada me domine. Todos sabemos que abusar del alcohol genera un daño a nuestro organismo.
Todos sabemos que abusar de fumar nos genera un daño al organismo, y abusar de fumar quiere decir desde fumar un solo cigarro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos que no hay que consumir ciertas cosas? Pues simplemente porque hacen un daño a nuestro organismo. No estoy diciendo sean abstemios, simplemente no dejarnos dominar. Quiere decir que si una persona puede tomar eventualmente algo de vino o cualquier tipo de alcohol, eventualmente, y no generarle un problema de adicción, pues eventualmente puede ser, incluso hay estudios clínicos que demuestran que el consumo de vino en bajas cantidades o de cerveza en bajas cantidades tiene un efecto protector. Sin embargo, para todas las personas, que son muchísimos, o somos muchísimos, que me puede generar una adicción, definitivamente es prudente y sabio alejarse de todo aquello que me genera una adicción. Y si yo soy adicto al alcohol, definitivamente me alejo de él. Ahora otra cosa, si yo soy adicto a los pastelitos, me alejo de ellos. Si soy adicto a la comida de microondas, me alejo de ellos. Si soy adicto a la sopa de microondas, me alejo de ella. Así que se enfoca uno mucho en, ay, el alcohol y fumar, pero ¿qué creen? Hay muchas otras cosas que nos generan el mismo daño al organismo, como los refrescos, como los pastelitos, que lo consideramos normal, eso no pasa nada. Pues miren, aquí este versículo no dice no dejes de tomar, dice no permitiré que nada me domine y no todo me conviene. Del mismo modo, se puede decir, pues igualmente es, así como nos preocupamos por eso, nos deberíamos preocupar por qué cantidad de bebidas azucaradas consumimos, qué cantidad de productos ultraprocesados, empaquetados, consumimos. Otra vez, no significa que no vuelva uno a tomarse un refresco ni a comerse un pastelito, sino que así como estamos muy conscientes de que un exceso de alcohol y fumar nos genera un daño, un exceso de muchos de estos productos también nos genera un daño. Entonces, miren qué interesante este versículo de Génesis 1 del 27 al 31 sobre cómo las instrucciones de Dios para la alimentación humana. Y dice este pasaje: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en la que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios nos indica que comamos vegetales. Ahí está, ¿ya vieron? Toda planta verde les será para comer. Sin embargo, Dios no dice en ningún momento, o sea, no es que seamos veganos o vegetarianos. Porque miren qué interesante este versículo en Romanos 14:3. El que come de todo, hablando de productos de origen animal, cereales, leguminosas, lácteos, frutas y verduras, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Aquí lo que nos dice, como lo que vimos con Daniel y con Juan el Bautista, el comer no debe ser la base y la prioridad en nuestra vida. Sí, es importante comer y sí debemos comer las veces que debemos hacerlo cada día, pero que nuestra vida se base en qué voy a comer, cuánto voy a comer, cuándo y qué tan, eso hace que entonces el comer se vuelve una adicción de la cual tenemos que trabajar para evitar que nuestra alimentación se vuelva quien nos gobierne y nos domine. Y también el hecho de decir yo me restrinjo de esto no me hace más
bueno, más santo o más acercado, más cerca de Dios que la persona que no se restringe de ciertas cosas, porque aquí está, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar a lo que hace, pues Dios lo ha aceptado. Entonces, diferentes tradiciones en los diferentes grupos que o interpretaciones de la Biblia o de personas que siguen la palabra de Dios. Hay quienes dicen que esto no se debe comer, hay quienes dicen que sí pueden y hay quienes sí y quienes no. Aquí lo importante no es discutir sobre si está bien o no comer ciertas cosas o consumir ciertas cosas. Esa es una discusión que no tiene sentido. Más bien, como vimos anteriormente, es no dejarnos dominar por lo que comemos, porque cualquier cosa que comamos, sea lo más sano y nutritivo, si lo comemos en exceso, va a generar un daño y tendremos un envejecimiento acelerado y moriremos. Entonces, esto significa que si yo como frutos y verduras voy a vivir para siempre, pues no. Lamentablemente, además de la alimentación, el ambiente también es fuente de radicales libres. La luz ultravioleta del sol atraviesa la atmósfera, entra en nuestro cuerpo y produce estrés oxidante, dañando al DNA y todas las consecuencias que hemos visto anteriormente. No significa que debamos quedarnos guardados en casa el resto de nuestras vidas. Más bien es una oportunidad para entender una enseñanza muy importante sobre sobre las consecuencias del orgullo humano y alejarse de Dios. Vean qué interesante está esto. Aquí vemos cómo la radiación que viene del sol atraviesa las diferentes capas de la piel, dañando a las células. Entonces, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué habrá la Biblia nos estará enseñando algo sobre este concepto sobre la luz solar y el envejecimiento? Esto solo se los comento como, miren, es un dato curioso, es algo que puede, que considerémoslo. Um, yo considero que la Biblia es una fuente tremenda de información, desde, como hemos visto, cuestiones éticas y de comportamiento hasta algunos explicaciones de muchas cosas que ocurren. Y miren qué interesante está esta tabla. Aquí lo que estamos viendo es la edad que vivieron las diferentes personas que se narran en la Biblia. Y si ustedes leen el Génesis, van a encontrar a un montón de personajes como Adán, Set, Enos, Mahalalel, Matusalén, Lamec, Noé, y todos ellos, dice la Biblia, que vivieron bastantes años. Aquí en esta tabla se ve que Adán vivió 900 años, Set 900 años, Enos 900, Matusalén otros 900, Noé 900. ¿Pero qué creen? Después de Noé, la gente empezó a vivir cada vez menos, 600 años, 400, 200, 100, 100, 100, y al día de hoy, 70. Entonces, lo que habíamos visto en la primera diapositiva es que la esperanza de vida ha incrementado, pero lo que vemos aquí en esta historia bíblica es que antes tenían una longevidad bastante elevada, y después de un acontecimiento, la longevidad disminuyó dramáticamente. ¿Qué ocurrió en ese acontecimiento que hizo que la longevidad de las personas de 800 a 900 años se redujera a 200, a 100 y de ahí al día de hoy a 70? Y es curioso, y véanlo de este modo, cómo la Biblia tiene una explicación para eso. Génesis 2:5, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Génesis 7 del 10 al 11, y sucedió,
que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Lo que estaba diciendo aquí es que hay una teoría donde al parecer, según basándonos en lo que está escrito en la Biblia, originalmente había una capa de vapor de agua que cubría toda la tierra, de tal modo que no llovía y todas las plantas se regaban, pues se mantenía un ambiente bastante húmedo. Por eso tenemos una gran cantidad de petróleo, porque hace muchos años había grandes bosques enormes de helechos gigantes que requerían un ambiente húmedo. Entonces, lo que se muestra en esta gráfica, bueno, en este dibujito, es que si es verdad lo que dice Génesis, en ese entonces había una capa de vapor de agua que cubría el mundo. Y por lo tanto, la radiación solar se reflejaba evitando el estrés oxidante, el daño a las células, haciendo que las personas que vivían en ese entonces no tenían tanta radiación que incidía y por lo tanto tenían una longevidad mayor. Lo que dice la palabra de Dios es que cuando se inundó el mundo en el diluvio, toda esta agua que cubría la tierra, pues se utilizó para cubrir el mundo con agua y por lo tanto esta protección desapareció. Y al desaparecer esta protección, lo que tenemos ahora, que solamente es esta capa superior de ozono, es que hay muchísima mayor radiación que viene del sol. Entonces es interesante que esa hipótesis basada en lo que dice la Biblia, tiene lógica viendo la longevidad disminuida de las personas mencionadas en la Biblia a partir de ese evento del diluvio. Entonces, algo interesante del diluvio, para mí yo creo que lo más interesante del diluvio no es tanto toda esa historia y esa teoría que es muy interesante, pero el diluvio tiene una implicación que, bueno, ya que estamos hablando de esto, quiero platicarles cuál es esta implicación. El punto importante de aquí no es la luz ultravioleta, sino la enseñanza de la historia del diluvio. El diluvio no llegó de forma repentina, sino después de décadas de advertencia. En 1 Pedro 3, 20 a 21 dice, eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia a que se arrepintieran mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado para que no nos sintamos culpables de nada. Y Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesús resucitó. Así que, como dice aquí, el diluvio fue un símil, quiere decir una figura retórica o una comparación para comprender la necesidad del ser humano y la oportunidad que Dios nos da de arrepentirnos y tener una nueva vida. Dice aquí, aunque lo mejor viene después, es muy importante cuidar nuestro cuerpo mientras vivimos en esta tierra, porque así servimos a Dios, honramos a nuestro Creador y cuidamos nuestro cuerpo. Vean qué interesante y qué bonito está este versículo, 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Aquí solo quiero explicar un par de cosas importantes. El evangelio significa buenas noticias y son todos los libros, desde los 4 evangelios hasta las demás cartas que escribieron Pedro, Pablo y todos los demás personas unos que conocieron a Jesús y que estuvieron viviendo con él y que entendieron y escucharon sus enseñanzas.
Lo más importante que quiere Dios que sepamos es que nosotros tenemos cada día las actitudes que hacemos son diferentes o totalmente apartadas de lo que Dios desea o establece. Nuestro egoísmo, nuestra falta de fe, nuestro deseo de hacer las cosas como nosotros queremos y todas las demás actitudes que nos caracterizan como seres humanos, definitivamente es algo que cada vez nos aleja más y más de Dios y entonces hay una separación entre Él y nosotros y esta separación es absolutamente imposible de que nosotros podamos resolverla. Y el único modo de cómo Dios tomó la estrategia de resolverla Él mismo fue dándonos una nueva oportunidad a través de la salvación que nos envió a través de Jesús. Entonces, Dios a través de haber enviado a su Hijo Jesús a este mundo y haber tomado lo que a nosotros nos correspondía por haber hecho las cosas que a Él no le agradan y haber recibido el castigo que merecíamos y ahora nosotros hemos sido justificados, quiere decir que nosotros ya no vamos a recibir lo que merecíamos por haber desobedecido a Dios, sino que Dios nos ofrece al día de hoy una oportunidad de recibir una nueva vida a través de reconocer que nosotros hemos hecho cosas que a Él no le agradan y que Él a través de Jesús ha pagado. Si nosotros nos damos cuenta que Dios nos busca y desea que nosotros seamos útiles a Él y que nuestro cuerpo sea útil y sea funcional, entonces, ¿cómo es importante alimentarnos bien para ser funcionales? Es importante saber qué comer y cuánto comer para poder ser funcionales, porque ¿cómo podemos disfrutar de esta vida si nuestro cuerpo no es funcional? ¿Cómo podemos servir o buscar a Dios si no somos funcionales? Entonces, resumiendo, la primera causa en el desarrollo de enfermedades crónicas es el consumo de alimentos procesados en exceso. La segunda es la radiación ultravioleta, que es inevitable. Y la tercera es más sutil y muy común: falta de sueño y una vida angustiada. Nuestro organismo tiene un centro de control metabólico que se le llama el reloj biológico o ciclo circadiano. Dentro de nuestro cerebro, en la región más profunda, está una región que se llama el núcleo supraquiasmático, que es el que recibe señales de luz o oscuridad y manda una señal al resto de los órganos para ajustar la función de cada uno de nuestros órganos con los requerimientos de nuestro organismo de día o oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando es de día, nuestro organismo está con una mayor actividad metabólica que cuando es de noche. Lo que controla el ciclo circadiano es una serie de genes reloj que controlan el metabolismo a través de recibir señales de luz o no recibir esta señal de luz, por lo tanto oscuridad, y esto genera un ciclo. Y estos ciclos centrales en el sistema nervioso central controla los relojes periféricos que están en cada órgano. De este modo, la función del hígado, que es convertir los azúcares en grasa, liberar azúcares en el ayuno y almacenar glucógeno en el postprandio y hacer otras tantas cosas importantes, depende de la función del sistema nervioso central y el reloj biológico. La función del músculo, que es captar glucosa para moverse, o en vez de captar glucosa, captar lípidos en el ayuno para mantenerse funcionando, esta función depende de nuestro reloj biológico, de nuestros relojes metabólicos. La función del páncreas, que es liberar hormonas como la insulina y el glucagón que controlan el metabolismo a nivel endocrino, también son controladas por estos relojes biológicos. Y nuestro tejido adiposo, cuya función es almacenar energía cuando está en exceso, cuando comemos, y liberar energía en el ayuno,
es controlado también por nuestro ciclo, nuestro reloj biológico o nuestros ciclos circadianos. Aquí lo que estamos viendo es que en la mañana se libera mayor cantidad de hormonas metabólicamente activas como la insulina y el cortisol, para que durante la mañana y la tarde nuestro organismo sea capaz de utilizar toda la energía que viene de los alimentos y convertirla en masa muscular, convertirla en reserva de glucógeno en el hígado o de triglicéridos en el tejido adiposo y convertirla en energía en el músculo, corazón, riñón y cerebro para estar activos, eh, atentos y funcionales. Y nuestro ciclo circadiano sabe que pasando las 6 de la tarde, 8 de la noche, nosotros debemos de disminuir nuestra actividad física, nuestras actividades, y por lo tanto la liberación de todas estas hormonas metabólicas disminuye. Así que lo que nosotros, los periodos de luz y oscuridad van a controlar nuestro reloj central, el cual va a controlar nuestros relojes periféricos. La actividad que hacemos va a modular esto y el hecho de que comamos o no comamos también va a modular todo esto. ¿Qué impacto tiene esto en nuestro metabolismo? Y miren qué interesante. Si están sincronizados los diferentes relojes, el central y el periférico en los diferentes órganos, con nuestras actividades diarias, este reloj sincronizado permite que tengamos un metabolismo óptimo, que lo que yo coma se utilice, que lo que yo guarde se utilice cuando se requiera, y de este modo voy a mantenerme sano. Sin embargo, cuando estos relojes están no sincronizados o desincronizados, la no sincronización del reloj central, los relojes periféricos y las actividades que hacemos cada día generan, ¿qué creen? Obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, aterioesclerosis, diabetes y cáncer. ¿Cómo es que desajustar los ciclos circadianos puede generar todas estas enfermedades? Pues miren qué importante es esto. Si yo despierto, desayuno, hago actividad física y trabajo y hago muchas cosas y como en la tarde, pero ya en la tarde, noche, dejo de comer y ya en la noche me duermo con la luz apagada, ¿ya vieron? Fueron tres cosas. Uno, ¿a qué hora me despierto? Dos, ¿a qué hora como? Tres, ¿a qué hora dejo de comer? Y cuatro, ¿a qué hora apago la luz? Si yo despierto cuando empieza el día, como a las horas que tengo que comer y en la tarde, noche dejo de comer y en la noche apago la luz, se sincroniza mi reloj del sistema nervioso central del núcleo supraquiasmático con los relojes periféricos del hígado y del páncreas, haciendo que mi organismo responda correctamente a los alimentos y los guarde cuando tenga que guardarlos y los use cuando los tenga que usar. Sin embargo, si yo me despierto tarde y desayuno tarde, eso está alterando el reloj biológico. Si yo me duermo tarde y peor aún, en la noche tengo la luz prendida y ya muy noche estoy con el celular prendido, ese estímulo de luz también altera mi reloj circadiano, mi ciclo circadiano, haciendo que el simple hecho de despertarme tarde o de dormirme tarde aumenta mi predisposición a desarrollar enfermedades metabólicas. Aunque yo coma muy bien y haga ejercicio, si yo me duermo tarde, voy a tener una muy alta predisposición a desarrollar intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Del mismo modo, si yo no desayuno temprano y yo hago un ayuno muy largo y empiezo a comer a las 3 de la tarde y luego ceno a las 11 de la noche y luego a la 1 de la mañana me despierto a comer algo, el no sincronizar el tiempo de día con la comida, y si yo como en la tarde, en la noche o medianoche, lo que yo como en la tarde o en la noche no se metaboliza de la manera correcta como si lo comiera en la mañana y por lo tanto va a generar una alteración metabólica. ¿Han oído hablar de desayunar como rey, comer como príncipe y cenar como mendigo? Pues ¿qué creen? Es real, porque todo en nuestros relojes biológicos, ya sea centrales o periféricos, están diseñados para eso,
para consumir alimentos fuertemente en la mañana y en la tarde y ya no consumir alimentos en la noche. Porque si nosotros hacemos lo contrario, nuestro organismo no es capaz de metabolizar todo eso y los azúcares que consumimos en la noche se van a quedar circulando en la sangre. Y si circula la glucosa por más tiempo de lo que se necesita, que sería unos 20, 30 o 40 minutos, la glucosa que se mantiene elevada en la circulación genera daño a las células. Esto se le llama glicación avanzada y es lo que causa la retinopatía diabética, neuropatía diabética, nefropatía diabética y todas las consecuencias de la glicación de proteínas y de diferentes componentes de la célula en la hiperglucemia. Entonces, algo tan simple como a la hora que yo como puede hacer que yo tenga una vida saludable o una vida enferma. Aunque yo coma alimentos muy buenos, muy nutritivos, la hora en que como puede determinar salud o enfermedad. Y por último, la actividad. Si yo estoy igual toda la mañana sin hacer nada y en la tarde, noche es cuando me activo y empiezo a trabajar, pues mi metabolismo se altera. Tristemente hay personas que no pueden evitar eso, personas que trabajan en la noche, que tienen turnos de 12 por 24 y ese tipo de situaciones que no se pueden evitar, tristemente tienen enfermedades metabólicas o más riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas, pero lamentablemente pues es su trabajo y pues mientras más pronto puedan, lo más posible, ajustarse a sus tiempos, mejor. Sin embargo, la mayoría de las personas, pues no estamos obligados a desvelarnos, ¿verdad? Así que si nosotros tratamos de despertar temprano y dormir temprano, comer a nuestras horas y no estar viendo el celular, la televisión o tener las luces prendidas muy en la noche, vamos a mejorar significativamente nuestro estilo de vida. Y miren qué importante es esto. Aquí lo que se les estoy mostrando es una gráfica donde hay personas donde vamos a ver del lado que es esto izquierdo abajo, vemos, bueno, arriba y abajo. Lo que estamos viendo es que una persona a lo largo del día le dan un bolo de glucosa, quiere decir, imaginemos un vaso de refresco. Y miren cómo sube la glucosa y vuelve a bajar. Eso es normal y eso es deseable. Sin embargo, conforme pasa el día, ya vieron, en la noche la glucosa sube más y se mantiene elevada. Es la misma persona sana, es la misma cantidad de azúcar, pero el hecho de que en la noche consuma esta bebida con azúcar, la glucosa se mantiene elevada más tiempo. Uno diría, híjole, tiene diabetes o tiene intolerancia a la glucosa. Simplemente es que en la noche nuestro organismo no es tan capaz de capturar la glucosa y como ya les dije, la glucosa elevada genera desde estrés oxidante, daño a las células y enfermedades metabólicas. Abajo se está viendo lo mismo, que en la noche se mantiene más tiempo la glucosa elevada. Y aquí estamos viendo lo mismo, vemos como durante la mañana y en la tarde la glucosa de una persona se mantiene en un promedio y conforme pasa en la noche sube la glucosa. Si se le está infundiendo glucosa a una persona durante las 24 horas, en la noche sube la glucosa. Y por lo tanto, lo que nos está mostrando aquí es que nuestro organismo está diseñado para comer alimentos en la mañana y en la tarde y no en la noche. Aquí estamos viendo, si yo como un alimento en el día, que son las manchitas, que parece como una sombra, si yo consumo un alimento con azúcar, la glucosa va a disminuir en unas cuantas horas. Pero si yo consumo un alimento en la noche, la glucosa se mantiene elevada. ¿Ya vieron qué dramático? Entonces, aquí estamos viendo la misma persona, ya sea que consuma un alimento en la mañana o en la noche. La persona que consume un alimento en la mañana, la glucosa se mantiene debajo de cierto rango, pero la misma persona que consume el alimento en la noche, la glucosa después de 2 horas se mantiene elevado. Quiere decir que lo que consumimos en el día se utiliza, lo que consumimos en la noche no se utiliza de la misma forma. Entonces, el reloj biológico, los ciclos circadianos y lo que hoy en día se conoce como crononutrición es
que debemos tener un orden y disciplina en qué comemos, a qué hora dormimos y a qué hora apagamos las fuentes de luz. Si nosotros no cuidamos a qué hora nos dormimos, a qué hora apagamos el celular, podemos desarrollar una cantidad tremenda de enfermedades. Aquí vemos hipertensión, hígado graso, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, alteración en la función del músculo e incluso depresión y alteraciones de la función cognitiva o enfermedades neurodegenerativas. Independiente a si hago o no ejercicio, independiente a si como frutas y verduras o no. Aquí es impresionante cómo algo tan sencillo como a qué hora me duermo o a qué hora apago la luz impacta nuestro metabolismo. Aquí estamos viendo que algunas caritas de personas donde quiero llevarles a este punto. Durante el tiempo de sueño se reduce la actividad de la mitocondria, reduciendo la producción de radicales libres. También se liberan hormonas que incrementan el recambio de células y la regeneración de tejidos. De hecho, muchas de las personas más exitosas duermen de 6 a 7 horas. Elon Musk, que está ahí en medio, que es el creador de Tesla y SpaceX, que de hecho al día de hoy NASA está a punto de enviar una nave tripulada hecha por Elon Musk, y este hombre duerme 6 horas al día. Tim Cook, el creador, el que ahora es el director de Apple, 7 horas. Bill Gates, que es el primero que está ahí, creador de Microsoft, duerme 7 horas. Jack Dorsey de Twitter, 7 horas. Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, 6 horas. Jeff Bezos de Amazon, 7 horas. Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, duerme 3 horas. ¿Qué dice la Biblia sobre el sueño? Génesis 1 del 14 al 18 dice: luego dijo Dios que haya lumbreras en la bóveda celeste para que separen el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, que sirvan de lumbrera en la bóveda celeste y que alumbren sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, el sol para ser el rey del día y la luna para ser la reina de la noche. Además, hizo las estrellas y las puso Dios en la bóveda celeste, para que alumbraran sobre la tierra, para que reinaran en el día y en la noche, y para que separaran la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Entonces, como dice aquí, la Biblia dice que Dios hizo el sol y la luna para enseñarnos que hay tiempo, que hay horas para estar despierto, horas para estar dormido. Es interesante porque todo lo que se sabe al día de hoy de crononutrición y el efecto que tiene en la salud el dormir a tus horas o el no dormir a tus horas, aquí nos está diciendo en Génesis que Dios creó el tiempo para que nosotros tengamos un periodo de estar despiertos y un periodo de estar dormidos. Así que uno de los consejos, ya casi para terminar, seamos eficientes en nuestras actividades para poder tener el tiempo para dormir. Seamos sabios y diferenciemos lo importante de las actividades que no edifican y nos roban horas de sueño. Una de las razones de no dormir bien es ir por la vida cargando angustias y temores. Pero ¿cómo me puedo quitar estas angustias? Salmo 4 del 1 y 8. Dios de mi justicia, responde a mi clamor. Cuando estoy angustiado, tú me infundes aliento. Compadécete de mí y escucha mi oración. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 127. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y que se acuesten muy tarde, si el pan que comen es pan de sufrimiento y el Señor da el sueño a los que Él ama. Romanos 14, el que come de todo no debe menospreciar. Ay, perdón, no, hasta ahí. Entonces, ese versículo ya lo había dicho. Entonces, para terminar, ¿qué dice aquí? Yo creo que lo más importante que la Biblia nos puede enseñar en nuestra vida diaria es a tener paz, tener una paz
que sobrepasa todo entendimiento, que aunque yo tenga problemas, que aunque estén pasando situaciones difíciles en mi vida, en mi familia y en el mundo, Dios me puede dar paz. Aquí estos versículos no dicen que Dios va a resolver todo. Dios no va a curar a todos del coronavirus. Dios no va a evitar que yo tenga problemas. Dios tampoco va a hacerme rico y millonario. La gente que se acerca a Dios buscando dinero, fama y una vida libre de peligros y de problemas está equivocado, porque Dios nunca dice: te voy a proteger de todo, te voy a mantener apartado de todos los problemas. Dios nos dice que en medio de los problemas que son reales, el coronavirus tristemente es real, los problemas económicos son reales, el envejecimiento es real, los problemas familiares son reales, la pérdida de seres queridos son reales. Todo eso es real, pero ¿qué nos ofrece Dios? Otra vez se los leo. Dios de mi justicia responde a mi clamor cuando estoy angustiado. Tú me infundes aliento, compadécete de mí y escucha mi oración. Por eso me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Así que si nosotros no dormimos bien por estar angustiados y preocupados, oren. Dios escucha nuestra oración. Si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Y si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. De nada sirve que ustedes madruguen y se acuesten muy tarde si el pan que comen es pan de sufrimiento, porque el Señor da sueño a los que Él ama. ¿Dios te va a resolver tus problemas? No, pero te va a dar la paz que necesitas para tener la mente clara y poder resolverlos y poder encontrar una solución. Si uno está angustiado, no vas a encontrar soluciones y solo te vas a enfermar más y te vas a morir. Lo que Dios nos da es esa capacidad de poder estar tranquilos en las situaciones difíciles para poder pensar claramente y encontrar una solución. Si nosotros no le encontramos solución a nuestros problemas, es porque no confiamos en Dios, no tenemos paz en nuestro corazón. Y si no hay paz en nuestro corazón, no hay nada. Y aunque tengamos casa, tengamos dinero, tengamos fama, tengamos todo en esta vida, si no tenemos la paz de Dios, si no tenemos la cercanía con Dios, no tendremos paz y no estaremos disfrutando realmente. Así que dormimos confiando en que mañana Dios nos guiará y proveerá, o nos acostamos para no dormir dando vueltas en la cama llenos de preocupaciones. Nuestros hábitos son un reflejo de nuestras prioridades y nuestra confianza en Dios, ya sea mucha o sea poco. Algo tan simple con grandes implicaciones. La ciencia lo está descubriendo apenas, pero Dios nos lo viene diciendo desde el libro de Génesis. Dios es un Dios de orden y nos indica en la escritura que comer y dormir son parte de nuestro servicio a Él, es parte de nuestra alabanza a Él. Estamos cuidando el cuerpo que Él nos dio y con el cual le servimos. Por lo que podríamos decir que es una rebelión contra Dios el desvelarse todos los días, el comer mal y en exceso. ¿Ya vieron esto? Podemos decir, yo me porto bien porque yo no mato a nadie y yo dono dinero y yo soy muy buena gente. Pero ¿ya vieron esto? Si yo me desvelo todos los días, si yo como mal y en exceso, me estoy rebelando a Dios porque Dios nos está pidiendo que cuidemos nuestro cuerpo. Quiere decir que si para Dios es igual de incorrecto una persona que se la pasa robando a una persona que tiene un exceso de peso porque no controla cuánto come. Una persona que tiene diabetes porque toda su vida estuvo consumiendo un exceso de refrescos. Quiero que quede claro esto, no estoy hablando de muchas enfermedades como por ejemplo, la infección por SARS-CoV-2 que genera COVID-19, pues podríamos decir que no podemos evitarlo porque es muy fácil que podamos obtener este virus. No estoy hablando de eso.
Tampoco estoy hablando de que la obesidad y la diabetes son un castigo de Dios. No, simplemente es, Dios ya nos dijo en todos los versículos que vimos qué es lo que nos conviene. Y justamente eso es algo muy importante en la Biblia. La Biblia nos dice qué nos conviene, qué es útil para nuestra vida, qué es lo mejor que podemos hacer. Si nosotros decidimos hacerle caso a Dios y obedecer lo que dice en la Biblia, vamos a tener una vida larga y sana. ¿Y qué creen? Como les estoy platicando, la ciencia al día de hoy confirma las sugerencias que nos da la Biblia. Entonces, para terminar, quiero que quede nada más claro estos conceptos. Aquí estamos hablando de que nuestra esperanza de vida puede ser de 85 años, pero podríamos incrementar nuestra esperanza de vida hasta 90, 100 o más años. O incluso, tal vez no incrementar la longevidad, pero sí aumentar la esperanza de vida saludable o la calidad de vida. Ya que si nosotros, como dice aquí, un escenario pesadilla, si no, ¿de qué sirve que yo incremente los años de vida si desde los 20 o 30 años voy a tener enfermedades? Voy a disfrutar mi vida teniendo enfermedades desde los 20, 30 años y enfermedades que puedo prevenir con qué como, cuándo como, a qué hora me duermo y cuánto ejercicio hago. Entonces, para ser sabios, si obedecemos lo que dice la ciencia y lo que dice la Biblia, la vida saludable está en comer a tus horas, comer frutas y verduras, también productos de origen animal, cereales y todo lo demás. Pero ¿de qué me estoy enfocando aquí? Es, si yo consumo las moléculas que están en los vegetales, voy a prevenir hipertensión, dislipidemia, resistencia a la insulina y obesidad para prevenir el síndrome metabólico y al final de cuentas prevenir las enfermedades cardiovasculares. Si nosotros de manera no sabia, de manera descuidada, consumimos refrescos que tienen un alto contenido de azúcar, embutidos que tienen un alto contenido de sodio, productos fritos que tienen una gran cantidad de grasa, todos los productos de panadería que tienen margarina, que es el tipo de aceite que no debemos consumir definitivamente. Todo esto tiene un exceso de harina refinada, un exceso de azúcares simples, un exceso de sodio, y no solo eso, sino un exceso de colorantes y saborizantes y emulsificantes que se ha demostrado que alteran la función de nuestro organismo, generando inflamación y radicales libres. Todo lo que está en esta diapositiva resume por qué nos enfermamos. ¿Por qué las personas desarrollan diabetes, enfermedad cardiovascular, envejecimiento prematuro, cáncer y todas las demás, hígado graso, dislipidemia? Porque el exceso de azúcar simple, harina refinada, el exceso de sodio, el exceso de calorías y el exceso de colorantes y saborizantes generan estrés oxidante, daño mitocondrial, alteraciones en el DNA, destrucción de las células troncales o mesenquimales y por lo tanto generan inflamación, una disminución en la capacidad del organismo de regeneración y por lo tanto envejecimiento prematuro y muerte. ¿Cómo podemos evitar esto? Pues consumiendo alimentos lo más no estoy diciendo no procesados. El hecho de que uno lave un jitomate ya lo estás procesando. El hecho de que hagas un pozole o que hagas unos tacos, eso es un alimento procesado. No estoy hablando de eso. Todos los platillos que podemos consumir, aquí vemos todo esto, gran cantidad de frutas y verduras, que podemos comerlas crudas, pero también podemos cocinarlas. Todo esto son alimentos reales, alimentos que nos van a proveer un montón de nutrimentos, ya sea vitaminas, minerales y otras cosas, y polifenoles que van a generar un efecto antioxidante, antitumoral y por lo tanto van a estimular una longevidad mayor. Entonces no estoy hablando de ser crudo y vegano, no estoy hablando de ser vegetariano estricto, estoy hablando de reducir esto, aumentar esto y por lo tanto tener esta proporción de consumo de alimentos.
Entonces, porque si no, porque vean esto, para terminar ya la charla de hoy, miren lo que ocurre a lo largo de nuestra vida, qué es lo que hace que desarrollemos diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hipertensión, hígado graso, diabetes, perdón, ya dije diabetes, cáncer, envejecimiento prematuro. Modificaciones epigenéticas dado por el estilo de vida que llevaron nuestros padres, ya sea si se desvelaron, si bebieron mucho alcohol, si comían mucha grasa, si tenían obesidad. Eso va a generar modificaciones epigenéticas y alteraciones en las ventanas del desarrollo embrionario para que una persona nazca con cierta predisposición a enfermedades. Pero el hecho, o sea, el estilo de vida que lleva una persona a lo largo de su vida, las decisiones que tomamos en qué como, cuánto como y a qué hora como y a qué hora me duermo y si hago o no ejercicio, esas decisiones que yo tomo cada día va a hacer que se prevenga o se favorezca el desarrollo de todas estas enfermedades metabólicas. Así que para terminar, vean este versículo. Entonces dice Santiago 4, ahora escuchen con cuidado ustedes lo que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana y qué es la vida de ustedes. Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que debes decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Salmo 90, 12. 70 años son los días de nuestra vida, 80 años llegan a vivir los más robustos. Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. ¿Cuál es el objetivo de comer bien? Es estar sanos para tener una vida útil y funcional, para cumplir metas, para hacer todo lo que queramos hacer y poder disfrutar esta vida que Dios nos da y poder serle útiles a Él. Así que si nosotros solo estamos pensando en todo lo que vamos a hacer y exceso de comida y cuantas cosas que nos quitan el sueño, eso nos hace ser no sabios. Como aquí dice, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Enséñanos a contar bien nuestros días para que en el corazón acumulemos sabiduría. Así que para terminar, todos luchamos cada día con nuestros deseos. Y seguiremos luchando hasta que seamos llevados a casa y recibamos un cuerpo santificado. Sin embargo, tenemos al Espíritu de Dios que nos da fuerza, nos capacita y nos ayuda a soportar la prueba. Es posible. No es fácil cambiar hábitos, pero no lo hacemos solos. Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. 1 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todos luchamos. Hay quien lucha con el alcohol, hay quien lucha con las drogas, hay quien lucha con la comida, hay quien lucha con el refresco, hay quien lucha con desvelarse o con dormir mucho. Todos tenemos diferentes luchas y para cada uno de nosotros su propia lucha es la más grave. Nunca digamos es peor el alcohólico que el que abusa de las papas, porque para cada uno su lucha es la peor que existe. Pero ¿qué creen? Es posible dejar nuestras adicciones, la adicción al celular, la adicción al Facebook, la adicción a la fama, la adicción al dinero, la adicción a la comida. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si no hemos podido dominar lo que nos domina, que son todas estas cosas que no podemos dejar y que sabemos que no nos hacen bien, Dios sí puede. Así que, aquí está la conclusión. Dios nos creó con un propósito, darle gloria y honra con nuestra vida aquí en la tierra y darle gloria y honra allá cuando nos llame a casa. Él creó todo con una función práctica, el sol y la luna, las plantas y animales, la tierra. Y si cuidamos lo que comemos, el ejercicio que hacemos y cuánto dormimos, estamos cada día listos para darle gloria y honra. Esto es todo lo que les quería yo platicar. Espero que les haya gustado esta charla. Les invito realmente a considerar a Dios en su vida. Como pueden ver, la Biblia no está peleada con la ciencia. La Biblia no está peleada con la investigación
con los consejos de nutrición, con lo que con la fisiología, con la patofisiología de las enfermedades. Entonces, considérenlo, porque más que perder, vamos a ganar si